Bueno, la serie se llama Mateo, Evangelio de Mateo. El tema de esta mañana es Rey Herodes, Rey Jesús. La cita, Mateo, capítulo 2. La fecha, hoy es domingo 21 de mayo del año 2023. Y predica Elías, siervo de Jesucristo. Acabamos de leer en Mateo, capítulo 2, versículo 1, lo siguiente, y nos dice que cuando Jesús nació en Belén de Judea, ¿sí? Bueno, dice que Jesús nació en Belén de Judea. Esto indica que Jesús no nació en diciembre, como muchos creen y muchos celebran que en diciembre pues nació Jesucristo. No nos dice la Biblia que haya nacido en diciembre. Tampoco la Biblia nos dice que hayan sido, ¿qué? 3 reyes magos. Tampoco nos dice la Biblia que se llamaban Melchor, Gaspar o Baltasar, ¿sí? Lo que sí nos dice la Biblia en el Evangelio de Lucas es que los pastores en ese tiempo estaban en la intemperie, estaban cuidando sus rebaños. O sea, probablemente hacía calor y por eso los pastores podían estar afuera en la intemperie. Algunos dicen que Jesús nació en el mes de septiembre, otros dicen que realmente Jesús pudo haber nacido en primavera. No lo sabemos, la Biblia no nos lo dice, pero tampoco nos dice que Jesús nació un 24 de diciembre, ¿sí? Pero sí la Biblia nos dice que cuando Jesús nació en Belén de Judea, ¿sí? Él nació en Belén, de donde era el rey David, ¿ok? Para que él fuera pues llamado hijo de David. Ya lo vimos cómo, ¿verdad? Porque José es de la descendencia ¿de quién? De David, del rey David. Esto lo podemos comprobar en Lucas capítulo 2 versículo 11, donde nos dice Belén. Ahora, dice que nació en Belén. ¿Alguien sabe qué significa la palabra Belén? Gracias, correcto. El nombre de Belén significa casa de pan, y es que nos debe de llamar la atención porque si Jesús nació en Belén, que Belén significa ¿qué? Casa de pan. Jesús mismo es llamado el pan de vida, ¿sí? Lo dice en el Evangelio de Juan 6:36. Llama la atención porque dice Jesús nació en Belén, en casa de pan. ¿Quién nació en casa de pan? Pues el pan de la vida, que es Jesucristo mismo. Jesucristo dijo acerca de sí mismo en Juan 6:35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. ¿Ok? En otras palabras, el que se acerca a Jesús siempre estará satisfecho. ¿Queda claro? Por eso dice: yo soy el pan que es capaz de satisfacer esa hambre. Muchas veces las personas confunden sus deseos o sus apetitos con hambre, ¿sí? Por ejemplo, a veces la gente quiere hacer algo y termina comiendo, ¿sí? Yo creo que todos disfrutamos comer, yo creo eso, ¿sí? Y que la comida pues es muy rica, y más la mexicana, ¿verdad? Es muy rica, pero muchas veces la gente, a pesar de que come, no se siente satisfecha. Entonces la gente muchas veces prueba con vicios o prueba con pecados, ¿sí? Los pecados y los vicios, en lugar de satisfacer al hombre, le crean un hambre mayor, ¿sí? Ya que el pecado cada vez será más bajo y más ruin. Por eso Jesús dice: yo soy el pan de vida. Amén. El que viene a mí no tendrá hambre jamás. No volverá a tener hambre. ¿Quieres dejar de tener esa sensación de ansiedad? ¿Sí? ¿Quieres dejar de tener esas sensaciones que te oprimen durante la semana? Bueno, pues comienza a comer el pan de vida. Pastor, ¿cómo puedo comer ese pan de vida? Sencillo, agarra, lee, abre la Biblia, lee la palabra de Dios. La palabra de Dios es el alimento para nuestra alma. ¿Queda claro? Amén.
Bueno, Mateo 2:1 nos dice que Jesús nació ¿en qué días? En días del rey Herodes. Bueno, ¿quién era este rey Herodes? Ya que hubieron varios reyes Herodes, hubieron alrededor de 4 reyes Herodes, ¿sí? Este Herodes se refiere a Herodes el Grande, ¿sí? Al primer Herodes. ¿Quién era este Herodes? Bueno, se cree que él era un idumeo. Pastor, ¿qué es un idumeo? Bueno, un idumeo es de los descendientes de los edomitas. ¿Quiénes son los edomitas, pastor? Estoy igual. Bueno, los de Edom son los descendientes de Esaú. ¿Queda claro? Entonces no era judío Herodes, ¿queda claro? Era de los descendientes de Esaú, de Edom, idumeo. Por eso se le dice idumeo. Ahora, su proyecto más notable de Herodes, ¿alguien sabe cuál fue? Sé que tuvo muchos, pero un proyecto más destacado. El templo, correcto. El templo que se le conoce como el templo de Herodes, ¿ok? En Israel han habido 2 templos muy importantes, la reconstrucción también, pero no nos referimos a la reconstrucción, sino 2 momentos en la vida, en la historia del templo importantes. El primero, ¿cuál es? El que construyó ¿quién? El rey Salomón, ¿sí? La dedicación del templo la podemos ver, ¿ok? Cuando la hace Salomón, pero el segundo templo muy importante también es el de Herodes. Herodes se cree que tiene el complejo de el rey Salomón. ¿Cómo es eso de que el rey Herodes tiene el complejo del rey Salomón? Bueno, porque Herodes quiso igualar en algunos aspectos al rey Salomón. No lo logró, pero sí logró algunos aspectos. Por ejemplo, el templo, sí, que logró edificarlo. El atrio lo hizo mucho más grande, sí. Esa construcción tardó alrededor de 47 años en hacer esa construcción. En otras palabras, Herodes no vivió para haber terminado a su obra, la tuvo que terminar alguno de sus hijos, ¿sí? Y en algún momento le dijeron a Jesús que cómo él iba a poder edificar nuevamente un templo si habían tardado 47 años en edificarlo. Jesús dijo: derriben este templo y en 3 días yo lo levantaré. Pero dice la Biblia que no se refería al templo físico, sino que se estaba refiriendo a su cuerpo, a él mismo. O sea, en otras palabras, derriben este templo, o sea, derríbenme a mí que soy el templo mismo, porque Jesús es mayor que el templo de Herodes, mayor que el templo de Salomón. Amén. Jesús es la misma Shekinah del Señor. Entonces él estaba diciendo: derríbenme a mí y yo en 3 días lo voy a levantar. Y es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Lo derribaron, lo enterraron. ¿Y qué pasó? Pues al tercer día que resucitó. Entonces, Herodes el Grande, su proyecto más importante fue el templo de Jerusalén. Un proyecto que le tomó varias décadas y no fue completado sino hasta que murió, y mucho tiempo después pues fue inaugurado. Eso lo podemos ver en Juan 2:20. A ver, Eric, por favor, Juan 2:20 rápidamente. ¿Juan 2:20? Sí. Adelante. Dice: dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Ok, corrijo, no fueron 47, ¿fueron qué? 46 años. Entonces Herodes era un tirano que fue capaz de matar a 2 de sus hijos, nada más para que vea el tipo de persona que era Herodes. Por eso no se tentó el corazón para mandar a matar a los niños menores de ¿qué? De 2 años, a los inocentes niños, ¿verdad? Entonces Herodes fue capaz de mandar a matar a 2 de sus 2 hijos que tuvo con su esposa Mariamne, a la que también a la propia Mariamne mandó a matar, ¿sí? Y Antípater, otro de sus hijos, porque no nada más tuvo una mujer, tuvo varias esposas, también mandó a matar a otro de sus hijos, es decir, mandó a matar a su esposa
Y la esposa le había dado varios hijos, y dos de sus hijos que le dio Mariamne los mandó a matar también a otro de sus hijos, a quien llamaban Antípater, otro hijo, y que había sido además heredero, así como al hermano y a la madre de Mariamne y al abuelo de Mariamne. Se da cuenta, prácticamente acabó con toda la familia de Mariamne, ¿sí? A Juan Hircano lo mandó a matar. Si Herodes veía que su reino o su gobierno era amenazado, él era lo suficientemente cruel para mandar a matar despiadadamente a aquellos que pues de alguna manera desconfiaba de ellos, ¿sí? Se dice que en algún momento, en un momento de ira, Herodes también mandó a matar al Sanedrín. O sea, tenía arranques de ira. Ahorita lo vamos a ir entendiendo, porque dice que se turbó toda Jerusalén con él. Sí, tuvo miedo Herodes, pero los judíos también se turbaron porque tenían miedo de la reacción de Herodes. Imagínense un hombre tirano, ¿sí? Entonces Herodes, para congraciarse con los de Jerusalén, mandó a construirles el templo, así como para apaciguar las aguas. ¿Me estoy dando a entender a la idea que estoy diciendo? Ok. Herodes entonces era un hombre completamente desalmado. ¿Cómo era el rey Herodes? Bueno, se dice que Herodes tenía el complejo del rey Salomón, ya que quiso construir un templo superior al que construyó Salomón. También quiso que Judea se volviera una región rica y próspera, lo cual logró en parte, ¿sí? Pero no igualó a la riqueza del rey Salomón. Eso nos queda claro, ¿verdad? Nunca pudo igualar, ya que Salomón dice que logró elevar la riqueza del reino de Jerusalén o de la nación de Israel a tal grado que la plata llegó a considerarse sin valor, como las piedras sin valor, ¿sí? En el reino de Salomón solamente valía ¿qué? El oro, no había otra cosa de valor, ¿sí? Entonces la vida privada de Herodes estaba plagada de lujuria. Era un hombre muy lujurioso, ¿sí? Era un hombre muy cruel y era un hombre muy perverso, ¿sí? Herodes, por ejemplo, se volvió rey, ¿sí? Dice, ¿en días de quién? Del rey Herodes. Ok, aquí la pregunta: ¿quiénes tenían que ser reyes sobre Israel? ¿O sobre Jerusalén? ¿O sobre los judíos? No, allá atrás están correctos. La descendencia de David, ¿sí se acuerda? Que solamente los descendientes de ¿quién? De David podían ser monarcas. ¿Sobre quiénes? Sobre los judíos, sobre los de la tierra de Judá. ¿Sí queda claro eso? Entonces, ¿cómo es que el rey Herodes llega a ser el rey de los judíos? ¿Sí? ¿Se ha preguntado usted eso? Bueno, tal vez no se lo preguntó, usted lo ha leído y dice, bueno, nació en días del rey Herodes. Pero entendamos este punto. Para poder ser rey sobre Judea, se necesitaba ser del linaje ¿de quién? De David. Entonces, ¿cómo este hombre desgraciado, porque era desalmado, ¿sí? Fuera de la gracia de Dios, cómo es que este hombre logra ser rey? Pero es que él sí no era rey, era gobernador. Bueno, como gobernador impuesto por el Imperio Romano, ya que era una de las provincias del Imperio. O sea, digo que no lo reconocían tanto como rey, porque para empezar ni era judío, pero tenía influencias en el Imperio Romano, y el Imperio Romano era el que ponía a los gobernadores que ellos querían, que no me acuerdo cómo se les llamaban, los necesarios, no me acuerdo, era los que ponían en cada provincia. Y de hecho Judea era de las provincias más retiradas y las provincias más pequeñas y más pobres en aquella época. Correcto, sí. En parte sí, pero se dice que logra el título de rey, ya que los romanos, para los que saben de historia, dice que los romanos cuando conquistaban un territorio, veían su sistema de gobierno y lo buscaban replicar, ¿sí? Entonces veían que para los judíos era muy importante que tuvieran una monarquía, ¿sí? Entonces por eso les pusieron un rey, pero realmente
Los judíos no querían al rey Herodes porque no era judío. Entonces, para ganarse el favor de los judíos, ¿qué tuvo que hacer el rey Herodes? Construirles un templo, o sea, tratarse de ganar al pueblo, pero ni aún así lo quería el pueblo. Ahora, en este sentido, Herodes se volvió rey, porque nosotros vemos que el reinado de la ascendencia o linaje de David se pierde después de ¿qué? De la cautividad, cuando son cautivos, ¿en dónde? En Babilonia. Pasan 70 años y ya no hay más que más rey, ya no vuelven de la cautividad, los vemos regresando otra vez de la cautividad, sí, de Babilonia, pero no hay un monarca. Entonces, por eso es de llamar la atención, y más que el Evangelio de Mateo diga en días de el rey Herodes, porque por aquí van a ser el rey de los judíos. Pero ¿quiénes vienen a reconocer a este rey de los judíos? Es una buena pregunta que primeramente Dios, vamos a estar contestando más adelante. Amén. Ahora, el versículo 1 nos sigue diciendo, vinieron ¿de dónde? Del oriente. ¿A dónde? ¿Quiénes vinieron? Ok. ¿Quiénes son estos magos? ¿Quiénes son los magos? Quiero aclarar que los magos no son como hoy en día los conocemos, ¿verdad? Que tienen una relación con la brujería o con la hechicería. No tienen nada que ver. Estos magos no son esos que hacen magia, ¿sí? O que engañan a la gente, o que practican la brujería o la hechicería. No. Estos magos, tampoco nos dice la Biblia que eran ¿qué? 3. Tampoco nos dice la Biblia cuáles eran sus nombres. Algunos dicen que tenían que ser 3, porque 3 eran los descendientes de Noé. ¿Cómo se llamaban? Sem, Cam y Jafet, y que supuestamente eran los 3 continentes conocidos hasta aquel momento, y por eso tenían que ser 3. Otros dicen que no, que como uno ofreció oro, otro incienso y otro mirra, por eso eran ¿qué? 3. La Biblia no nos dice que eran 3. La Biblia sí nos dice que eran magos, y probablemente eran más de 12 magos, ¿sí? Era toda una caravana. Esos magos eran importantes y iban acompañados de sirvientes, ¿sí? Ahorita lo vamos a estar viendo. Ok, estos magos son sabios, ¿sí? No practican la brujería, no practican la hechicería. Estos magos son sabios, pero sabios en los secretos de la naturaleza. Por ejemplo, en la astrología, por ejemplo, en la medicina, ¿sí? Ellos eran conocedores de la medicina, conocedores de la astrología. ¿Me estoy dando a entender? Ahora, arquitectos también. Eran arquitectos, astrólogos, médicos y escribas. Bueno. Correcto, sí, tienes razón. Escribas, arquitectos, eran sabios, y posiblemente dicen que estos magos eran zoroastristas. Sí, recuerda lo que hablamos hace 8 días, un poquito del zoroastrismo, ¿sí? Donde iban a ser según un nacimiento virginal, donde el profeta había muerto y semilla había quedado en un lago, y que iba a entrar una virgen según a bañarse, iba a quedar fecundada, iba a nacer un hijo de una manera virginal, milagrosa. ¿Sí lo recuerda o no? Ah, bueno, el zoroastrismo se cree que eran seguidores de Zoroastro, ¿sí? De Persia, se cree que eran seguidores. Otros dicen que tenían conocimiento de las escrituras y que tal vez fueron influenciados no por el pueblo cautivo de Judá en Babilonia, no, porque eran esclavos, sino por un hombre fueron influenciados. ¿Alguien tiene idea de quién pudo haber influenciado a estos magos? El profeta Daniel. Vamos a ir a Daniel capítulo 5 versículo 11, y ahí vamos a notar cómo aparece la palabra magos. Daniel 5:11. No fueron influenciados por los esclavos en Babilonia, pero sí fueron influenciados probablemente por el profeta Daniel.
Daniel 5:11 dice: en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia. ¿Quién era su padre? Nabucodonosor, ¿ok? Y aquí le está hablando al hijo de ¿quién? De Nabucodonosor. Dice: y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría. Escuche bien, ¿me está poniendo atención? Sí. ¿Cómo sabiduría de qué? El rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, y aquí viene lo interesante, constituyó jefe sobre todos magos, astrólogos, caldeos y adivinos. ¿Quién estuvo por encima de los magos? El profeta Daniel. ¿Quién fue el líder de los astrólogos? Profeta Daniel. ¿De los caldeos? ¿Y de los adivinos? Ok, entonces los magos, astrólogos, caldeos y adivinos se quedaron asombrados por la sabiduría que tenía el profeta Daniel, de tal manera que quisieron aprender de él, ¿sí? Y ahí entonces probablemente hubo un interés en las escrituras, ya que Daniel conocía que iba a venir el Mesías. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Ok, y entonces al recibir la influencia del profeta Daniel, ellos esperaron la venida y el nacimiento de el Mesías, que estaba llamado este Mesías a reinar en todo el mundo. En los tiempos de Jesús se corría un dicho popular, y el dicho popular en los tiempos de Jesús es: va a venir un Mesías, pronto va a nacer el Mesías, ¿sí? Y este Mesías viene para gobernar a todo el mundo. Incluso hay historiadores como Suetonio y Tácito que afirman lo que yo les acabo de decir, ¿sí? Que había un dicho popular en ese tiempo, decían: un día va a venir el Mesías que va a quitar el reinado del Imperio Romano. Y como no solamente los judíos estaban hartos del Imperio Romano, muchos querían también que ese Imperio Romano terminara, para que así dejaran de estar sometidos estos pueblos. El versículo 2, vamos al versículo 2 de Mateo 2, diciendo, Mateo capítulo 2, versículo 2, Ir, ¿qué andas por ahí? Mateo 2, versículo 2. Sí. ¿Ya está usted allí, amado hermano? Sí, amén. Diciendo, ¿qué preguntaban los magos? ¿Dónde está el rey de los judíos? Ok, llegan, viajan, llevan alrededor de casi 2 años viajando, porque los magos no llegan cuando Jesús recién nació. Los magos ya llegan cuando Jesús ya está en una casa, ¿sí? Cuando los ángeles se le aparecen en Lucas a los pastores, les da una señal, ¿sí? Dice que lo van a encontrar, les dan 2 señales. Lo van a encontrar envuelto al niño, ¿envuelto en qué? En pañales, y acostadito, ¿en dónde? En un pesebre. ¿Ok? Pesebre quiere decir lugar donde comen, ¿qué? Los animalitos. ¿Ok? Esa era la señal para los pastorcitos, y los pastorcitos fueron y efectivamente encontraron a Jesús, al niño Jesús envuelto en pañales y que estaba acostadito en un pesebre, ¿sí? Pero cuando los magos van llegando aquí con el rey Herodes, probablemente ya llevaban de viaje, de donde habían salido ellos, probablemente llevaban 1 año y medio a 2 años viajando, ¿sí? Solo para encontrar ¿a quién? Al rey de los judíos, ¿sí? Entonces dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. ¿Y a qué venían? ¿A qué venían?
A ver, iglesia, por favor, fuerte. ¿A qué venían? Ok, este versículo, hermanos, lo vuelvo a leer diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Están preguntando? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Este versículo nos plantea varias preguntas, amados hermanos, ¿sí? Nos debe de plantear varias preguntas que nos van a edificar, ¿sí? ¿Ok? Escuche usted lo primero. ¿Dónde está el rey de los judíos, hermanos? Ok, estos lo andan buscando, ¿sí o no? Llevan un viaje de 1 año y medio, 2 años. Llegan a este lugar y preguntan a las personas: ¿dónde está el rey de los judíos? Hermano, yo te pregunto, porque tú dices que crees en el rey de los judíos. Amén. Porque la salvación viene de un judío, que es Jesucristo. Amén. Amén. Ahora yo te pregunto, contéstame, ¿dónde está el rey? ¿Dónde está el rey de los judíos, hermanos? Vamos a ir a Efesios. ¿Tú sabes dónde está el rey? Vamos a ir a Efesios capítulo 1, versículo 20 y 23. 1, 20, 23. Y vamos a ver dónde está el rey de los judíos. ¿Sí? ¿Ya está usted allí? Efesios 1, 20 al 23. Dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. ¿Ok? ¿Qué pasó con Cristo? Ok. Y sentándole a su diestra. ¿Dónde fue sentado Cristo? Ok. La diestra significa poder de Dios. Ok. Y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Dónde está el rey de los judíos? En los lugares celestiales, sentado en el poder de Dios. Amén. ¿Dónde está el rey de los judíos? En los lugares celestiales. Y luego dice, hermanos, dice de la siguiente manera. Ok, ¿está en los lugares celestiales? Amén. Escuche usted lo que dice, porque esto es para la iglesia. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Dónde está el rey de los judíos? ¿Dónde está nuestro rey? Está sobre todo principado y sobre toda autoridad y sobre todo poder y sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en la era venidera. Amén. Ahí está sentado nuestro Señor Jesucristo. Hermano, dale una ofrenda de paz más fuerte. Él está sobre todo principado. Él está sobre toda autoridad. Él está sobre todo poder, sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombra. Aún sobre el nombre del diablo, en el nombre de Jesucristo es sobre el nombre del diablo. Amén. En el nombre de Jesucristo hay todo poder y hay toda autoridad, sobre todo principado y sobre toda potestad. No solo sobre cualquier nombre que se nombre en este siglo, sino también en los siglos venideros. Porque un día toda lengua, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Ahí está el Rey, ahí está nuestro Rey. Y luego dice, versículo 22, hermanos, y habla aquí de su amada iglesia, habla de usted, y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Qué hizo? Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. En otras palabras,
Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. ¿Quién es su cabeza? Cristo. Y sometió todas, no exceptúa ninguna, sino que dice la palabra de Dios, todas las que acabamos de mencionar. Todo principado, toda autoridad, todo poder, todo señorío, todo nombre que se nombra, todo lo sometió bajo sus pies. Amén. Lo cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nosotros somos la iglesia, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y dice la Biblia que el enemigo está por debajo de los pies de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, amados hermanos, ¿dónde está Cristo? ¿Sentado? Amén. En el poder de Dios. Sentado en los lugares ¿qué? Celestiales. Los magos venían preguntando. Yo me imagino que si eran seguidores de Daniel, en algún momento vieron una señal en el cielo. No hubo una alineación de planetas como algunos tratan de defender hoy en día. Yo no creo que haya sido una alineación de planetas, ¿no? Porque esta estrella era una señal que se movía y de repente desaparecía y volvía a aparecer y entonces se posaba. Era una señal solamente para los magos, pero cuando esta señal apareció de parte de Dios en los cielos, ellos supieron que estaba por nacer o había ya nacido el rey de los judíos. Ellos entonces montaron sus caravanas, ¿sí? Entonces se prepararon para el viaje, entonces arrancaron a caminar, ¿sí? No un día, no un mes, no un año, ¿sí? No les importó a dónde los guiaba, ellos iban porque tenían el anhelo de encontrar ¿a quién? Tenían el anhelo de encontrar al rey de los judíos, al Salvador. Y yo me pregunto, ¿tú con qué anhelo has venido a este lugar? ¿Qué anhelo has traído? ¿Has venido con el anhelo de encontrarte con tu Salvador? ¿No te ha importado recorrer kilómetros para venir? ¿No te ha importado dejar lo que dejaste porque hoy veniste a buscar a Dios? Hermanos, a estos no les importó. No les importó recorrer kilómetros. A nosotros no nos debería de importar, hermanos, haber dejado nuestro trabajo, nuestros quehaceres, nuestros deberes, la ropa, ¿sí? Nosotros debemos de tener un anhelo. Y nuestro anhelo tiene que ser como el de estos magos, ¿sí? Ellos hicieron un trabajo. ¿Me estoy dando a entender? Sí. ¿Me estoy dando a entender, Judá? No busques a Cristo en donde no está. Hermano, si te quedas en tu casa, tú puedes decir, yo puedo orar aquí, sí, hermano, pero la Biblia dice, no dejes de congregarte. Hermanos, es que yo no necesito ir a la iglesia, ya que Dios está en todas partes. Eso es una verdad, pero también es una verdad incompleta, porque la Biblia dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él en medio de nosotros. Amén. Amén. No busques a Cristo en donde no está. El Rey está en la iglesia, está en su cuerpo. Amén. Si vienes aquí es donde está reunido el cuerpo de Cristo. Cristo está en medio de nosotros porque somos el cuerpo de Cristo. Aquí lo podemos encontrar. Hay personas que buscan a Cristo fuera de la iglesia. No vas a encontrar a Cristo fuera de la iglesia. Vas a encontrar a Cristo en su cuerpo, porque su cuerpo es la iglesia. En otras palabras, vas a encontrar a Cristo en la iglesia. ¿Está quedando claro? No busques a Cristo fuera de la iglesia. No lo busques fuera de su cuerpo. Por eso yo dije, tenemos que aprender de estos magos, de lo que hicieron estos hombres sabios, inteligentes. Por alguna razón son considerados sabios. Ellos tuvieron una acción continua. Repita después de mí. Tuvieron una acción continua.
Otra vez, tuvieron una acción continua. Ok, ¿qué sugiere esto de una acción continua? Es que ellos estuvieron preguntando. Si nosotros lo vemos en el Evangelio de Mateo, diciendo que llegaron en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Llega la caravana, ¿sí?, de estos magos, de estos sabios, y empiezan a preguntarle a la gente: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Hermano, esta pregunta tiene una gran profundidad por lo que van a decir, porque su estrella hemos visto. ¿En dónde? En el oriente. ¿Y cuál es su actitud? Venimos a adorar. ¿Cuál es su actitud? Y venimos ¿a qué? A adorar. A ver, repita. Y venimos a adorarle. Más fuerte. Y venimos a adorarle. Ellos, hermanos, deseaban con todo su corazón ver a Jesucristo para adorarle. Ellos deseaban y anhelaban encontrarse con el rey de los judíos que había nacido. Ellos anhelaban encontrarlo, y una vez que lo encontraron, una vez que lo vieron, cayeron de rodillas ante ese rey, cayeron de rodillas ante ese niño. Hermano, creo que la iglesia hoy en día está pasando por un tiempo de frialdad. La gente ya no se está arrodillando. La gente ya no está adorando. La gente ya no está buscando al rey de los judíos. La gente ya no es capaz de postrarse delante de Dios y caer rendido. Estos hombres viajaron durante 2 años dejándolo todo, y no les importó hacer esta acción. ¿Dónde está el rey de los judíos? ¿Tú sabes dónde está? ¿Tú sabes dónde puede encontrarlo? ¿Un rey de los judíos? No sabemos que haya nacido un rey. Pregunta a alguien más: ¿dónde está el rey de los judíos? Ni idea, ni idea. Déjame trabajar, estoy ocupado. ¿Dónde está el rey de los judíos? Estoy ocupado, no me distraigas, no me espantes a la clientela. ¿Dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Eso debería de estremecer a la iglesia. Eso debería de sacudir tu espíritu. Cantar de los Cantares nos dice lo siguiente. Cantares 3, del 1 al 4. Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. No vaya usted a la Biblia, míreme a mí, escúcheme por favor. Dice: por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Repite después de mí: al que ama mi alma. Al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé, dice la mujer que está enamorada. Busqué al que ama mi alma y no lo hallé. Y dije: me levantaré ahora, rodearé por toda la ciudad, por las calles caminaré y por las plazas andaré. Buscaré al que ama mi alma. Lo busqué, dice, y no lo hallé, no lo encontré. Me hallaron los que rondan la ciudad, los vigilantes, y les dije: ¿han visto al que ama mi alma? ¿Qué pregunta la amada? Apenas hube
pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma. ¿Qué pasó? Encontré al que ama mi alma. Lo agarré y ya no lo solté. Y yo te pregunto, ¿en cuántos de ustedes está este deseo todavía? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Aún sigue estando este deseo en ti? ¿Sigues deseando encontrarte con el que ama tu alma? Los eruditos dicen que esta joven enamorada tuvo un sueño, se recordaba de un sueño, y que en el sueño se preocupó tanto por el paradero de aquel que ella amaba con el alma. La iglesia tiene que amar a Jesús con toda su alma.